Bienvenido nuevamente a un video más del curso de Fundamentos de Java Standard Edition. Y en este video vamos a hacer ejemplos prácticos de la sentencia de control switch case en Java. Bien, entonces la sentencia switch case nos permite poder evaluar múltiples casos y ejecutar diferentes bloques de código de acuerdo al valor de una variable. Vamos a ver cómo funciona la estructura y vamos a ver cómo utilizarla en diferentes situaciones. Entonces, aquí en la presentación tenemos la sintaxis de una sentencia de control switch case en Java y podemos ver que al igual que la sentencia de control if, también esta sentencia recibe una expresión. Esta expresión va a ser siempre una variable, por lo general siempre va a ser de tipo char o de tipo int o de tipo string. Ya vamos a ver más adelante qué son los tipos de datos string. Pero bueno, entonces lo que hace switch es evaluar la expresión que me llega y lo que hace es, de acuerdo a esa expresión que me llega, comparar con los diferentes casos y ejecutar cierto bloque de código de acuerdo al caso con el que coincida la expresión. Me explico. Si por ejemplo en la expresión viene, no sé, un tipo de dato entero y es un valor de 5 y algún caso se encuentra ese 5, entonces la expresión va a coincidir con ese caso y va a ejecutar ese bloque de código. Finalmente, y en cada caso tenemos una sentencia break y lo que hace esto es decirle al programa que una vez que llegue a esta sentencia, una vez que haya coincidido con un caso, ejecute ese bloque de código y luego con break lo que hace es salir de toda la sentencia de control switch. Entonces podemos tener diferentes casos de acuerdo a nuestras necesidades. Y finalmente vamos a tener también un caso por defecto. Este caso por defecto lo que hace es ejecutarse cuando la expresión que ha llegado no haya coincidido con ninguno de los casos que tenemos acá. Por ejemplo, digamos que tenemos aquí en expresión un valor de 5, pero los casos que tenemos acá no coincide ninguno con la expresión que viene, que es un valor de 5. Entonces, cuando no coincide con ningún caso, lo que va a hacer es ejecutarse este bloque por defecto. Aquí, por ejemplo, podemos mandar algún mensaje o alguna funcionalidad que quisiéramos que se haga cuando ninguno de los casos coincide con la expresión que llega. Bien, entonces vamos a ir a Eclipse para hacer un ejemplo práctico y poder entenderlo de mejor manera. Bien, entonces lo que vamos a hacer es ubicarnos dentro del mismo proyecto sentencias de control y aquí vamos a darle clic derecho, vamos a darle new y vamos a crear una nueva clase. Nosotros podemos crear muchas clases ejecutables, muchas clases con el método main dentro del mismo proyecto, que eso no hay ningún problema. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es a crear una nueva clase. Entonces para este caso vamos a darle el siguiente nombre. Vamos a decirle que se va a llamar ejecutor switch y vamos a decirle y vamos también a indicarle que esta clase va a tener un método main para que pueda ejecutarse. Le vamos a dar finish y ahora tenemos dos clases ejecutoras. Entonces vamos a trabajar sobre la clase que dice ejecutor switch. Bien, entonces para entender de mejor manera vamos a hacer un pequeño ejemplo y este ejemplo va a consistir en que nosotros vamos a darle un número entero a cada día de la semana. Entonces, por ejemplo, en este caso el 1 es equivalente al lunes del día de la semana, el número 2 es equivalente al día martes de la semana y por ejemplo el número 3 sería equivalente al día miércoles. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar una sentencia switch para que nosotros le enviamos el número, que sería la expresión, y entonces para cada caso nosotros definamos si corresponde ese número, corresponde al día de la semana que hemos especificado así en la parte de aquí arriba como ejemplo. Entonces vamos nosotros a escribir la sentencia switch. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es declarar una variable de tipo byte y le vamos a nombrar a esta variable, le vamos a decir que se va a llamar número día. Momentáneamente le vamos a dar un valor de 1. Y luego vamos a escribir nuestra estructura de la sentencia switch case. Entonces vamos a escribirla por acá. Vamos a poner switch. Y aquí esto recibe una expresión. Y entonces hasta aquí tenemos ya parte de nuestra sentencia de control, de nuestra estructura de control. Entonces vamos a poner aquí la expresión, que en este caso sería la variable número día. Y luego vamos a ir creando cada uno de los casos correspondientes para que, de acuerdo al número que venga, coincida con algún caso dentro de la sentencia switch y nos pueda decir qué día de la semana corresponde. Entonces, para el primer caso vamos a poner aquí case, vamos a poner 1 y en este caso vamos a enviar una impresión por consola que diga
simplemente lunes. Luego tenemos que poner, después del case, vamos a poner la palabra reservada break para decirle que si es que la expresión que llega coincide con el caso, entonces salga ya de la estructura de control. Bien, entonces para nosotros continuar debemos seguir poniendo casos de acuerdo a los días de la semana que tengamos. Entonces vamos a copiar esto y vamos a seguir poniendo los casos para los diferentes tipos de la semana. Como podemos ver aquí, si nos damos cuenta, cuando ponemos el mismo caso, que en este caso es el 1, nos va a dar error porque está duplicándose. Entonces siempre vamos a tener que poner diferentes tipos de caso. Para este ejemplo, como podemos ver, es un tipo de dato byte. Entonces los casos a los que corresponda siempre van a ser de tipo entero, porque si no nos va a dar error. Entonces vamos aquí a cambiarle, vamos a decirle que aquí es martes. Vamos a seguir copiando. Cuando sea 3 va a ser miércoles. Para el caso 4 va a ser jueves. Viernes para el caso 5. Copiemos de una vez para el caso 6 y el caso 7. Aquí entonces ponemos sábado. Ponemos aquí domingo. Y recordemos que esto también tenía un bloque por defecto. Entonces aquí nosotros vamos a poner la palabra reservada default. Y esto se va a ejecutar cuando ninguno de los casos coincida con la expresión que llega. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a poner un mensajito que diga igual una impresión por consola y que diga el número de día no corresponde a ningún día de la semana. Y guardamos. Entonces vamos a ejecutar, vamos a ir a la parte superior, aquí donde dice run, un poquito más acá abajo, y aquí vamos a tener en cuenta que esté apuntando hacia nuestra clase ejecutor switch, porque si no, como tenemos en este caso dos clases ejecutor, puede que se ejecute la otra clase. Entonces aquí si le pasamos por arriba un poquito el mouse, nos indica que está apuntando a run ejecutor switch. Entonces le damos aquí un clic, un play, y como podemos ver, la impresión por consola nos dice lunes. Si yo cambio acá el día, o mejor dicho, si yo cambio acá el número de la variable número día, le pongo por ejemplo a 3, vamos a guardar nuevamente, ejecuto, me dice que la impresión por consola es miércoles, porque en este caso número día coincide con el caso de la salida por consola miércoles, que es el caso número 3. Y así yo por ejemplo puedo ir cambiándole de número para ir verificando que la estructura de control switch case esté funcionando correctamente. Por ejemplo, aquí cambié al número día al valor de 5, le doy a ejecutar, me dice que para el caso 5 es viernes. Y finalmente voy a poner el valor de 10 a la variable número día para que no se ejecute ninguno de los casos, sino que como no coinciden, vaya en este caso al bloque default. Entonces voy a guardar, voy a ejecutar nuevamente, y en este caso, como no coincidió el número día con ninguno de los casos que habíamos definido, va a ir al bloque por default. Entonces aquí me imprime por consola el mensaje que hemos puesto en la línea 27. Entonces de esta manera nosotros podemos trabajar con la sentencia switch case. Nosotros podríamos aquí ponerle tanto caracteres como expresión que llega al switch, o también como string. Voy a hacer un pequeño ejemplo también con char para que quede un poco más claro, y es algo muy sencillo solo para ejemplificar nada más. Entonces aquí lo que vamos a declarar es una variable de tipo char, vamos a llamarle vocal, y esto inicialmente vamos a inicializar con un valor de a. Entonces vamos aquí a escribir una sentencia de control switch, y vamos a decirle que lo que va a ingresar a la sentencia es la variable vocal. Y aquí entonces vamos a decir lo siguiente:
Vamos a poner para el caso 1, case. En este caso no puedo poner los números porque me está ingresando un tipo de dato char. Entonces aquí lo que yo tendría que poner para que coincida es un tipo de dato char, ¿sí? Entonces aquí tendría que poner, por ejemplo, la A. En este caso voy a decir que cuando yo envíe diferentes tipos de char, me diga qué letra es. Por ejemplo, con la A voy a decir, voy a mandar una impresión por consola y voy a decir es la letra A. Perdón, es la letra A. Y aquí luego ponemos un break para que cuando llegue hasta ese caso, luego salga del switch. Entonces vamos a poner dos casos más, solo como para ejemplo. Ponemos aquí para B, que diga esta es la letra B. Y luego vamos a poner, voy a copiarme de acá arriba, voy a poner un bloque por defecto. Entonces en este caso vamos a decir que un ejemplo sencillo, la letra no coincide y nada más. Bueno, entonces para esta vocal iría al primer caso. Entonces guardamos, ejecutamos y como podemos ver dice es la letra A. Si yo aquí le pongo la B, voy a guardar, ejecuto, se va a ir por el caso de B y nos va a imprimir es la letra B. Pero si yo le pongo por ejemplo una Z, vamos a guardar, ejecuto nuevamente, me va a poner el bloque por defecto, y es decir, en este caso el mensaje que dice la letra no coincide. Bien, entonces de esta manera es como se estructura una sentencia de control de tipo switch case, y básicamente nos permite evaluar una expresión, como mencionaba, que por lo general son enteros, son de tipo char o son de tipo string. El tipo de dato string lo veremos más adelante. Y luego vamos evaluando con los diferentes casos que nosotros tengamos para esa expresión. Si esa expresión no coincide con ningún caso, va a ejecutarse siempre el bloque por defecto, que es el bloque default. Nos vemos en la siguiente clase.